Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que significa maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Bien, cada vez que nosotros usamos este versículo, cada vez que alguna persona viene a hablarnos de otro evangelio, ¿qué es otro evangelio? Prácticas o ideologías que no tienen nada que ver con lo que nos enseñaron los apóstoles, con lo que está acá escrito en la Biblia. Prácticas. Dice que el que anuncia otro evangelio diferente sea llamado maldito, anatema. Y tenemos en estos tiempos, en los postreros tiempos habrá, ¿sí?, habladores, gente que tiene otras corrientes, y son los postreros tiempos, y hay un montón de evangelios basados en la misma Biblia que vos estás leyendo, pero que le hacen decir a la Biblia cosas que no son. De hecho, le cambian palabras, le quitan versículos. Ahora hay Biblias para todo tipo. Ahora hay muchas Biblias. Está la Biblia inclusiva, la Biblia todo. Daniel cierra las palabras de este libro. Se acabó. Y cualquiera que agregare palabras a este libro, quitare su nombre, será quitado del libro de la vida. Esta es la palabra. Hasta acá no hay más. Ya está establecido. Y dice, ¿no? Y lo usamos cuando vienen a veces, ¿no?, otras corrientes, no las quiero nombrar porque todos conocemos, ¿no? Pero vienen a nombrar otro evangelio distinto. Nosotros usamos esto, pero todos los que estamos acá en esta congregación ya conocemos esto, ya sabemos. Cuando vienen de otro lado y te golpean la puerta y te quieren hablar de que Jesús es un profeta, de que la salvación no, de que la salvación es por obras y todas estas cosas o corrientes mismas de los mismos cristianos. Por eso dicen, hay algunos de acá que están hablando otras cosas, de las mismas. Cosas raras que están sucediendo, que no están en la palabra, o que toman costumbres que no hay. Bueno, nosotros usamos este pasaje para decirle a la gente, no hay otro evangelio, no existe otro evangelio. El único evangelio que existe es el de Jesucristo, que todos los que estamos aquí conocemos, ¿no? La salvación viene por la fe en Jesucristo, no por obras. Las obras serán la consecuencia de que realmente creemos en Cristo, pero viene por la fe en Jesús. Es más sencillo de lo que nosotros los hombres lo hacen. Nos hacen hacer cosas que a veces decís, ¿de dónde sacaste? De tal versículo, sí, lo toman de acá, alguna cosa, pero el evangelio es más sencillo. Es creer en Cristo y seguirle su camino, ¿no? Nosotros ya conocemos esto, pero quiero hablarte de que no solamente seguir doctrinas o enseñanzas contrarias a la palabra es seguir otro evangelio, sino que a veces, conociendo el evangelio nosotros, pareciésemos que estuviéramos haciendo otro evangelio. Sabiendo lo que tenemos que hacer, hacemos otras cosas. Y acá yo tomé el ejemplo de los Gálatas. Me fascina Pablo, ¿no? Estoy maravillado, extasiado. No lo puedo creer, decía Pablo. Que no, tan pronto se hayan alejado de la sana doctrina. Estoy maravillado. ¿De qué? ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente, ¿no? Y bueno, acá dice, porque algunos han entrado para perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estoy maravillado, queridos Gálatas. Tan pronto se fueron. Y ahí digo, ¿y qué le pasó a los Gálatas? Bueno, acompáñame al versículo, al capítulo 2, ahí nomás, Gálatas capítulo 2. ¿Qué les pasó? 20, versículo 20, Gálatas 2, 20 y 21 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, por si por la ley fuese por la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gálatas capítulo 2, 20 y 21, ¿no? Y lo decía el apóstol Pablo anteriormente. ¿Cuándo es que yo me empiezo a alejar de los hombres? Primero dijo el apóstol Pablo, ¿acaso intentan agradar a los hombres o a Dios? Ahí empiezo yo a distorsionar el evangelio. Sí, ya sabemos que hay otros que predican un evangelio realmente con otros libros, con otras cosas. Pero nosotros, como hijos de Dios, a veces quizás tengamos la tentación de estar ejerciendo un evangelio distinto. ¿Cuándo? Cuando los Gálatas empezaron a pensar o a agradar más a los hombres que a Dios. ¿Cuándo empiezo yo a practicar un evangelio diferente? Cuando empiezo a agradar a los hombres, a mí, más que a Dios. ¿No? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Porque si trato de agradar a los hombres, jamás sería siervo de Dios, dice el apóstol Pablo. Entonces, si realmente Cristo en mí, sigue diciendo, les habla todo el apóstol Pablo a Gálatas, ¿no? Si realmente Cristo en mí, primero, ya no voy a tratar de agradar a los hombres, voy a tratar de agradar a Dios. Entonces, cada vez que yo estoy en algún lugar donde estoy contaminado por las personas, para a veces no contradecir, para no pasar un mal momento, para no quedar mal, para que no se me burlen, quizás empiece a practicar otro evangelio diferente del que nos he anunciado. No vas a hacer cosas que se me rían, no vas a hacer cosas que quede mal, no vas a hacer cosas que pierda el trabajo, no vas a hacer cosas que mi jefe se enoje, entonces yo hago otras cosas de las cuales no están escritas acá y estoy contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no simplemente es tomar el libro del Mormón para hacer un evangelio diferente. A veces nosotros, con la misma Biblia, hacemos otro evangelio para agradar a los hombres y no a Dios. Primer error de los Gálatas. ¿Acaso yo agrado más a los hombres que a Dios? Bueno, agradar a los hombres más que a Dios. Ahí empieza uno a distorsionarse. Empieza a ver, ¿qué dirá fulano? Bueno, entonces, quizá una mentirita. Ronda de chistes verdes. Chistes que degradan a la mujer. Chistes de adúlteros, chistes de fornicarios, chistes de cosas. Ahí estoy enganchadito yo. No. A ver, ¿qué evangelio practico yo? No, yo practico otro evangelio. Esto a mí no me corresponde. Entonces, se termina. Esto no lo acepto. Y me corre. Entonces viene, la burla, ¿pero qué? Vuelvo a insistir. ¿Agrado a Dios o agrado a los hombres? Empiezo a practicar un evangelio diferente. Estoy con los familiares, practico otro evangelio. El apóstol Pedro, dice Pablo, tuve que resistir a Pedro cara a cara, porque cuando estaba con los judíos era una cosa y cuando estaba con los gentiles era otra. Y era de condenar, dice el apóstol Pablo. El mismo Pedro, cuando estaba con unos, ahí se amigaba con los judíos y cuando estaba con otros, otra cosa. ¿Cómo? No, hay un solo evangelio, un solo Dios y doble cara. No. Y dice, y era de condenar, y le resistí, me imagino. No, ¿qué estás haciendo? Acá hay un solo evangelio, no. Ni para los judíos, ni para los gentiles, ni para... No, es uno solo. ¿Sí? Entonces, si realmente Cristo está en mí, decía Gálatas 2:20, ya no voy a tratar de agradar a los demás, ¿no? Ni a mí, ni a mi carne, porque he crucificado mis deseos y mis pasiones con Cristo. Eso significa que realmente yo me he crucificado con el Señor y me he unido con el Señor. Y mis pasiones, mis deseos, mis ambiciones, mi pasa por debajo de la cruz del Señor. Y he crucificado, ¿no es cierto? Y dice, y lo que yo vivo en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Empiezo a practicar otro evangelio diferente. No tengo otro libro, no, pero yo empiezo a hacer otras cosas. ¿Por qué? Porque no he crucificado mi carne con Cristo. Y Jesús dijo que la carne, que el espíritu siempre está presto, pero la carne es débil. Acompáñame, ahí nomás, Gálatas capítulo 3. 1:3, ahí nomás. Acá ya un poco más enojado la punta. 1:3 o 3:1. Perdón, 3:1.
Oh, Gálatas insensatos. Otra versión dice Gálatas tontos. Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar con la carne. ¡Pah! Otra vez el apóstol, ¿no? Ya me parece que va subiendo de tono, ¿no es cierto? Primero decía, estoy fascinado de que tan rápido se hayan ido las cosas, ¿no? Entonces dijimos, ¿qué les pudo haber pasado? Bueno, empezamos a agradar más a los hombres, al mundo, a mí, que a Dios. Invierto el rol. Primero, para empezar a practicar otro evangelio del cual yo aprendí y ya conozco lo que tengo que hacer, pero empiezo a practicar cosas que no son del evangelio. ¿Por qué? Para agradar a los hombres, para agradar a mi propia, ahora voy a hablar de la carne, ¿no? Y después vienen las consecuencias, ¿no? Y quiero decirte, hablar de un poquito de la carne, ¿no? Decía, habiendo comenzado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe a Cristo, lo que hablamos al principio, no tenés que hacer ninguna caminata a Luján, no tenés que hacer nada. Es creer en Jesús, ¿verdad? Todos lo sabemos. Dice, habiendo comenzado por la fe, era sencillo, era creer en Cristo y seguirle, practicar la fe. No, ahora resulta que habiendo comenzado por el Espíritu, terminan por la carne. ¿Cómo puede ser, Gálatas? Insensatos, necios. ¿Tan acaso tan necios son? Habiendo comenzado. ¿Qué les pasó a los Gálatas? ¿Qué pasó que eligieron seguir otro evangelio diferente? Comenzaron bien por el Espíritu, por las cosas del Espíritu, pero terminaron con la carne. ¿Qué es con el Espíritu? El mismo Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas, nos convence de pecado, nos redarguye y nos hace abrirle el corazón a Jesucristo y que Él sea nuestro Rey. Ahí empezamos por el Espíritu. Por nuestro espíritu conectado con el Espíritu Santo y ahí está Dios. Y después, ¿qué pasa? Con el correr del tiempo, quizás por lo que te dije, para agradar a los hombres, por las circunstancias, por lo que sea, empezamos a volver para atrás. Y empezamos a convertirnos en cristianos carnales. Y viene el apóstol, la amonestación del apóstol Pablo, ¿no? Insensatos. Arrancaron bien por el Espíritu, pero terminan en la carne. Y búscalo por favor. Santiago capítulo 1. Versículo 13. Habiendo comenzado por el Espíritu, termino sirviendo a mi carne. Santiago capítulo 1, versículo 13. Sirvo a mi carne, sirvo a mis ideas, sirvo a mis deseos, sirvo a mi concupiscencia. Me sirvo a mí y me alejo de lo espiritual. Y Santiago 1, y yo acá noté, el pecado es el resultado de la puesta en obra de la concupiscencia. ¡Wow! ¡Qué palabra difícil! Bien, acá me la explica Santiago. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia se ha traído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Vamos a aprender algo. Estoy tentado. Dios me ha enviado una prueba de tentación. No, mi hijito. Dios no puede ser tentado y Dios no tienta a nadie. Satanás, Lucifer, serpiente antigua, tentador. Los nombres del diablo. Dios no puede ser tentado. Y después te lo vea a Dios. A ver, voy a probarle a Osvaldo. Voy a tentarlo a Osvaldo. ¿Usted pensás que Dios tiene tiempo de podernos tentación a nosotros a ver si caemos? A ver, ¿qué tentación le puedo mandar a Oscar? A ver si cae de una vez por todas. No, Dios no tiene, ni puede ser tentado, ni tienta a nadie. Acá está en la palabra. No, la lucha no es la tentación que viene porque a Dios se le ocurrió tentarnos. Uy, ¿cuánto hace que está Miguel en el campo? 4 años. Lo voy a empezar a tentar ahora. A ver si se cae. ¿No te pensás que Dios está pensando en eso? Dios quiere edificarnos a nosotros, bendecirnos, que crezcamos. ¿De dónde viene esto? De la concupiscencia. Dios, Él tentará ahí. Cada uno, dice, es tentado porque de su propia concupiscencia, ¿no?
¿De dónde? De lo que nosotros tenemos. Y la concupiscencia es alimentada de nuestra carne. Y nosotros somos especialistas en alimentar la carne. O alimentamos las cosas del espíritu o no alimentamos las cosas de la carne. ¿No es cierto? Entonces, hay que hacer un balance. A ver, lo que recibo en mis oídos, en mis ojos, en mis oídos y en mis ojos, dónde estoy, lo que escucho, lo que leo, ¿alimenta mi alma y mi conexión con Dios espiritual o me ayuda más a la concupiscencia? Hace unos días atrás, les contaba la mañana, vienen las solicitudes que te vienen en el Facebook, que te vienen, ¿cómo es que se llaman? No solicitudes. Sugerencias. Y algunas te mandan la solicitud, algunos, ¿no? Sugerencias, viste que sugieren gente que andás a ver de dónde saca el Facebook, que vos conocías a esta persona y te presenté. Y había 2 solicitudes de amistad, 2 mujeres. Una que sí, que la conozco, ¿no? Y, ay, mirá qué lindo, cuánto hace, y después, ¿no? Y la otra, ¿quién es esta? ¿Viste? Había, ¿quién? Bueno, digo, a ver, vamos a ver quién es. Yo no acepto a cualquiera en mi Facebook. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, sí. A ver quién es. Bueno, la primera foto que vi, ya dije, eliminar. Ya de una. No sé si. Listo, eliminar. Ni la conozco, ni sé quién es. Mejor no conocer. Y cuando vi la foto, mejor no la conozco. Porque, claro, yo podía haber dicho, ay, la rodita del mouse. Y la carne, la carne, la carne feliz, dale, la carne, dale la rodita del mouse, dale. Que un clic. Vamos, dale Oscarcito, dale la rodita. Pero por ahí Dios se le ocurrió Sí. ese día. Dale la rodita. O eliminar. Sí, señor. ¿Para qué? Si la carne sigue siendo, por más que nos pensemos los grandes espirituales, la carne seguirá siendo débil. Entonces yo tengo que decidir. O sigo alimentando las cosas que me alimenta la carne y la concupiscencia y que empieza a dar la cabeza. Lo que escucho, lo que miro, lo que leo, ¿no? Hay un refrán que dice, a veces podés permitir que los pájaros te dando vueltas, pero tenés cuidado que aniden en la cabeza. Si yo permito que los pájaros que me revolotean todos los santos días nos van a revolotear las tentaciones, porque está él un especialista, por eso le llama el tentador. Entonces, siempre voy a estar dando vuelta con eso, pero yo soy el que tiene la autoridad y la determinación y la decisión de hacer eliminar. Hacer clic, desaparece. Eliminar. ¿Está? Entonces, ¿por qué? Porque la concupiscencia dice, cada uno es atraído. Mirá vos, lo explica Santiago. Es atraído de lo que tengo adentro. De lo que yo tengo adentro. De lo que yo incorporé durante mis años de vida, soy atraído por la concupiscencia. La cual dice, y es atraído y seducido por mi carne, por mi concupiscencia, ¿no? Entonces, la concupiscencia, lo que yo tengo acá dentro, mi pensamiento, una vez que lo concibo, que lo hago, ahí doy lugar al pecado. Y el pecado da lugar a la muerte. Y me convierto en un cristiano carnal, seducido, atrapado por mis propias concupiscencias. No es Dios. A veces, ni siquiera el diablo que le echamos la culpa, soy yo. Y después viene la destrucción. Claro, y ahí empieza todo. Entonces, ¿qué le pasó a los Gálatas? Empezando por el espíritu, terminaron por la carne. Y empezaron a meter prácticas carnales. También, esto es algo muy drástico lo que te estoy diciendo, pero prácticas carnales que harían estar, bueno, ahora vamos a levantar una estatua, ahora vamos a inclinarnos ante otra cosa, ahora vamos a prenderle velas a Dios, porque hay que prenderle velas por la luz. ¿Pero qué velas? ¿Dónde están las velas? Yo prendo velas cuando está la luz cortada, no para adorar a Dios. Dios está en mi corazón. Claro, bueno, mejor, gloria a Dios. Yo las tengo ahí para eso nada más las velas, pero no para adorar a Dios. Entonces metemos dentro de nuestro cristianismo prácticas que no son de este evangelio. Y estamos, sin andar con todas estas cosas raras, practicamos cosas que no están en el evangelio. Para agradar a los hombres y para agradar a nuestra carne. Y el 4, acompáñame al capítulo 4, versículo 19, para ir terminando.
De Santiago también, ¿no? Perdón, de Gálatas, estábamos en Gálatas. La carta era todo con los Gálatas, ¿no es cierto? Acá vamos a usar a los Gálatas, vamos a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículos 19 y 20. Dice, ¿cómo arrancó Pablo? Estoy fascinado de que... Gálatas insensato. Y acá, 4, 19 y 20. Gálatas capítulo 4, versículos 19 y 20. Escuchen esto, ¿no? Dijimos, primero era, estoy fascinado de que tanto se hace. Después era, ¿no? Insensatos. Y ahora dice, hijitos míos. Acá se había calmado un poco. No sé. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Otra vez, se moría de ganas el apóstol Pablo de estar con los Gálatas. Yo no sé si para hablarles en este tono, ¿no? De decir, hijitos míos, o para decirle, dice, quisiera cambiar de tono, porque la letra, ellos leían la letra y vos podés leer es esto, Gálatas insensatos. O podés decir, Gálatas insensatos, no sé. Entonces dice el apóstol Pablo, quisiera estar con ustedes para cambiarles de tono, porque se ve que era tanto la desviación, ¿no? Y acá viene el último punto que quiero tocar. Quisiera estar con vosotros, mirá, por cuanto vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Qué pasó con los Gálatas? Empezaron a agradar más a los hombres que a Dios. Empezaron de lo espiritual a la carne. Y por último, se ve que Cristo no estaba formado en ellos. Entonces, ¿cuándo es que yo empiezo a practicar otro evangelio diferente del que yo ya conozco? Cuando quizás Cristo no le permito que sea formado en nosotros. Por eso cantamos, yo quiero que gobiernes mi vida. Cristo no se ha formado en vosotros. Entonces el apóstol le decía, vuelvo a sufrir dolores de parto, porque los hizo nacer, ¿no? En Cristo, una nueva criatura, espirituales, bendecidos por todas las maravillas de Dios, y resulta que empezaron a retroceder, hasta que dice, vuelvo a sufrir dolor de parto. ¿Por qué? Porque se ve que iba a tener que hacer un viajecito a refrescarles un poco las ideas del evangelio original de Jesucristo. Porque se habían desviado tanto por su insensatez, por estar sumergidos en las carnalidades y banalidades del mundo, o por estar agradando quizás a los gobernantes de turno, a los que estaban al lado, a determinado hermano o a determinado hombre, ¿no? Entonces los Gálatas se habían desenfocado de Dios y estaban practicando un evangelio distinto. Por eso el apóstol le dice, insensatos, necios, ya saben lo que tenían que hacer. ¿Por qué siguieron a los hombres? Entonces significa que Cristo por ahora no ha estado formado en nosotros. Por eso no nos alarmemos de ver personas que conocen la Biblia, pero que hacen barbaridades. Porque Cristo no le han permitido que Cristo sea formado en ellos. No le han permitido a la propia deseo de la carne que muera y con Cristo juntamente estoy crucificado. Cristo vive en mí. ¿No es cierto? Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ese sería el lema de un cristiano. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Si no tengo ese lema en mi vida, voy a volver constantemente de lo espiritual a lo carnal, de lo espiritual a lo carnal. Y así está nuestra vida a veces. Pero cuando uno se enfoca en la parte espiritual, uno va de gloria en gloria y de poder en poder creciendo en el Señor. Pero hay que enfocarse en la parte espiritual. ¿Cómo alimentamos la parte espiritual? De la misma manera que alimentar la carne. Entonces, si yo me la paso mirando cosas que me alimentan la concupiscencia de la carne, pues empecemos a mirar cosas que alimenten el espíritu. Si yo leo cosas que alimentan mi carnalidad y mi mente y me tuercen las ideas de Cristo, pues empezaré a leer no solamente la palabra de Dios, material que te haga bien. Películas que te hagan bien. Mirá las películas de tiroteo, mirálas, está bien, pero mirate alguna que te llene el espíritu. Porque si todo el día me paso 8 horas mirando series, donde están todos matándose unos al otro, y bueno, viste, después no pienses que vos quieras salir con una ametralladora. ¿Entendés? Pero bueno, ¿me entiendes lo que acá quiero llegar? Un equilibrio. Escucho música, todo el día música secular, escuchá un poco de música cristiana. No te digo que esté mal, escuchá las cosas, pero alimentate de las cosas del Señor.
¿Viste? No es solamente el domingo, todos los días, un poquito de la Biblia, un poco del Señor, escucho una alabanza y alimento mi espíritu para que mi espíritu vaya creciendo cada vez más y se conecte cada vez más al Señor. Porque de lo contrario, voy a ir para atrás. Y termino dándole lugar a mis pensamientos, a mi carnalidad y por supuesto tratando de agradar a todo el entorno que me rodea, que generalmente y en la gran mayoría no son cristianos. Ni familiares, ni en el trabajo, ni nada. Acá somos todos campeones. Pero después en el mundo, generalmente somos la luz en medio de la oscuridad. Ahí es donde se ven los pingos. Entonces ahí es donde trato de agradar siempre a Dios y no a los hombres. Quiero terminar Romanos 8, 5, no lo busques si quieres, como quieras, pero es una hermosa palabra. Romanos capítulo 8. Con esto concluyo. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Cuando sigo un evangelio diferente. 8, 5 al 8. Mirá. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, escuchá, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. El 16 acá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios. Amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Entonces, ¿cuándo empiezo a seguir un evangelio diferente? Cuando empiezo a hacer cosas que son provocadas por mi carnalidad y por todas estas cosas que hemos hablado este tiempo. Y dice que cuando yo le doy lugar a los designios de la carne, esos designios de mi carne son enemistad con Dios. Porque todos son guiados por el Espíritu de Dios. Y esos son los hijos de Dios. Perdón. Sí. Y el privilegio que tenemos los hijos de Dios, dice el 17. Sí, hijo. Y también herederos de Dios, coheredero con Cristo. El privilegio que tenemos. Sí, pero termina, ¿no? Si es que padecemos juntamente con Él, para que junta con Él, mente con Él, seamos glorificados. Es un esfuerzo, implica un esfuerzo. Para que seamos crucificados con Cristo y también tengamos la bendición y seamos coherederos de Cristo. Cuando vos empezás a ver todo esto, la herencia, coherederos de Cristo, el reino de los cielos, todo eso, wow, ¿cómo le voy a permitir a mi carne, cómo voy a permitir a los demás que me deje dominar cuando yo soy un hijo de Dios, coheredero de Cristo? Y los deseos que de mi carne, de mi concupiscencia, son automáticamente enemistad de Dios. Santiago dice, el que es amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Porque somos hijos de Dios. Así que los que son guiados por el Espíritu, ¿no? Decía, están en las cosas del Espíritu. ¿Qué clase de cristianos? Bueno, cada uno sabe en este tiempo cómo está su relación con Dios y cómo está buscando de Dios. Y quiero decirle, como le dije a la mañana, el estar en este lugar es buscar las cosas del Espíritu. Amén. Cuando dice, no dejen de congregarse como tienen por costumbre algunos. El estar en la iglesia implica un esfuerzo, implica 2 horas de tu vida, o 3, depende del trayecto que tengas, la preparación para venir a alabar a Dios, para ofrendarle, para adorarle, para escuchar la palabra, para orar unos por otros. Eso es buscar el reino de los cielos. Empezar a buscar las cosas del Espíritu. Y después, mañana, ¿qué tenemos que hacer? Individualmente, en familia, con el compañero, con la compañera, como sea, seguir alimentando el Espíritu. Todos los santos y benditos días de Dios. Cuanto más me alimento mi Espíritu, más conexión tengo con el Señor y más los deseos de la carne están pisados en la cruz de Cristo.
A veces cantamos canciones. Tengo pisado el diablo. Deja de pisar el diablo. Más vale pisar tu carne. Crucificar tu carne. Deja el diablo que anda dando vuelta. No te va a hacer nada del diablo si vos estás conectado con el Espíritu Santo. Déjalo, que te venga a tentar. Pero cuando vos estás conectado con Dios y hacer las cosas y buscar las cosas del Espíritu y te dejas llenar por el Espíritu Santo, déjalo que tiente. Porque vas a estar fortalecido. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Cristo venció al enemigo cuando vino a tentarlo, también nosotros podemos hacerlo porque no nos basamos en nuestra fuerza, sino en el poder de Dios que mora en nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Estaba leyendo el Salmo 31 y decía, amad a Dios todos sus santos, porque Él paga abundantemente al que procede mal. Pero esfuércense todos vosotros los que esperan en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Aleluya. Tome aliento vuestro corazón. ¿Para qué? Para amar a Jehová. A Josué, ¿qué le dijo Josué? Esfuérzate, sé valiente para tener en cuenta todos los mandamientos. Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Esfuérzate, sé valiente para cumplir todos los mandamientos que yo te he ordenado. Y así te va a ir bien en todas las cosas que emprendas. ¡Qué maravilloso! Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Sí. En todo lo que yo emprenda me va a venir. ¿Cuándo? Cuando yo me esfuerzo, cuando yo soy valiente en cultivar y hacer las cosas del Espíritu. Amén. Yo lo tomé como una oración, el Salmo 31. Amad a Jehová, todos sus santos. Versículo 24, la palabra para terminar. Esfuérzanse todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. A veces estamos debiluchos, pero cuando las fuerzas no tenemos más fuerzas, viene Dios y nos da las nuevas fuerzas. Cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar y cuando tomamos la determinación de buscar las cosas del Espíritu y de seguir las cosas del Espíritu y no las cosas ni del mundo, ni de los hombres, ni de nuestra carne. En el nombre de Jesús. Y ahí vamos a estar conectados con el Señor y que venga lo que venga, nosotros vamos a estar firmes en la palabra del Señor. Como arranqué, ¿no es cierto? A veces seguimos un evangelio diferente, teniendo la misma Biblia. Cuidado cuando las personas te hagan hacer cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Porque pueden tener a veces las mejores intenciones, pero no es lo que Dios quiere. Por eso el apóstol Pablo varias veces les dijo, ¿qué tan rápido se fueron de lo que yo les había enseñado? ¿Qué tan rápido se alejaron? ¡Qué insensato! ¡Qué necios! Tengo que volver a sufrir dolores de parto. Hay que volver a abrirles la cabeza, el corazón, y otra vez predicarles el evangelio de verdad, que es el evangelio de la salvación, el evangelio de Jesucristo, que nos perdonó, que nos amó y que dio su vida por nuestros pecados. Así que somos libres y somos hijos del Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar al Señor.